extraordinariamente pueden haber 3. Ok, por favor, ahora expliquemos el 203. Le voy a repetir que me explique qué es conciliar. ¿Quiénes concilian? Yo entiendo como conciliar es llegar a un acuerdo. Muy bien. El juez, Cuando en la pues, norma dice el juez les propone fórmulas ecuánimes de conciliación, ¿qué significa eso gramaticalmente? Fórmulas ecuánimes de conciliación. podría ser equitativas. Es correcto, reglas equitativas, reglas equilibradas, reglas del valor justicia que no perjudica a ninguna de las partes, beneficia a ambas partes. Eso es correcto. Asumamos que voy a tratar, quiero que me ayude Elizabeth, a que los dos construyamos un ejemplo práctico de la audiencia. Yo soy el Ok. juez, usted es una parte y Luis es la parte, yo soy el juez, usted la parte actora y Luis la parte demandada. ¿Estamos claros? Ujú. Bueno, el juez, yo soy el que va a iniciar la audiencia, ya se identificaron las partes. Lo primero que les voy a proponer, hay una controversia, recordamos que si hay un juicio, hay intereses contrapuestos. Usted la actora y el demandado Luis. Ok. Entonces vengo yo como juez, hago el análisis de la demanda y en esa primera audiencia les digo, señores, yo les propongo fórmulas equitativas, fórmulas ecuánimes de conciliación. Pónganse de acuerdo en virtud que si ustedes dirimen su controversia y se ponen de acuerdo sobre el punto A, B y C, en este momento van a evitar irse a desgastar económicamente y en tiempo un juicio de tantos años donde posiblemente no hay un ganador y un perdedor. Y hay un adagio y una frase antigua que dice, "Mm, Linda solo interviene para interrumpirnos. Linda Pérez, en que estábamos libres, que esa entrada violenta nos hizo perder la atención. Más vale un mal acuerdo, un mal negocio, que Ujú. ganar un juicio que le puede durar 10, 15 años. Máxime que hay un poder adquisitivo del dinero. Implica gastos y costos. De tal suerte que les digo, pónganse de acuerdo, hasta me puedo retirar. Y ustedes con sus abogados entran a discutir. Producto de esa discusión pueden darse 3 situaciones diferentes, 3 escenarios distintos que usted, Luis, me van a explicar. El primero es, ¿qué efectos jurídicos tiene en Lisbeth si usted y Luis se ponen de acuerdo en la conciliación y dicen no vale la pena continuar un juicio de 10 años y usted cede en una parte y Luis cede en otra? Hay una conciliación, se ponen de acuerdo y ya no tiene sentido que continúe el proceso. Esa es una conciliación total, total. No queda pendiente de dilucidar ningún punto. ¿Cuál es la consecuencia jurídica desde una perspectiva procesal? Mm, bueno, ya no se lleva a cabo ninguna etapa Por de este lógica, proceso. por Ajá, entonces lógica. podría hacerse una nulidad del proceso. Oh, Bueno, no, 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 cuidado, no, 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 no. cuidado, Podría Lisbeth. ser, ¿Cómo va a haber una nulidad si la conciliación fue total, fue una audiencia frente a juez, se cumplió, no hay ninguna violación de procedimiento? mm, ¿Cómo que va a haber nulidad? ¿Por qué? Si la ley está facultando la conciliación y si las partes no quieren continuar porque llegaron a un acuerdo, ¿qué sentido tiene tramitar el proceso? El juez falla sin más trámite. Ya no hay las distintas etapas del proceso. Es una de las formas anormales de terminar el proceso. Terminó el proceso. ¿Y sobre qué se va a discutir? ¿Qué controversia y qué prueba? Nada. Si hay porque una habrá un acuerdo. conciliación. Bueno, Ujú, sí. gracias Lisbeth por participar. Vamos Luis, seguimos en el mismo escenario. ¿Qué sucede si las partes se allanan parcialmente? Más que allanarse, usemos el término correcto, se concilian, corrijo el término, se concilia, se ponen de acuerdo
pero de forma parcial. El proceso debe de seguir con lo que no se haya pactado o no se haya conciliado. Sobre los puntos controvertidos que no hayan sido objeto de conciliación. Si fueron 8 puntos y te pusiste de acuerdo con Lisbeth de 5, los 3 que no fueron objeto. Entonces el proceso continúa, pero ya la controversia de las pruebas van a versar sobre los puntos que no se pusieron de acuerdo. La última pregunta, Luis, que también es posible otro escenario. Ya vimos una conciliación total, una conciliación parcial, pero te hago una pregunta. ¿Qué sucede si en esa audiencia no llegan a ningún acuerdo conciliador? ¿Puede darse también eso? ¿Qué sucede? Y el juez continúa con el proceso Con sí, todas las pretensiones. Así es. Todas las pretensiones. Gracias, Luis. En esta línea de pensamiento, ya agotamos la primera fase que aparece en su presentación. La primera fase, conciliación. Vamos a hacer un ejercicio bien interesante y de un artículo trascendental del 204 que tiene muchos supuestos. Y así como Linda Méndez nos ayudó a interrumpir la concentración, ahora va a participar haciendo un comentario del 204 con un ejercicio que vamos a hacer conjunta. Linda Méndez, puede conectar su cámara. Entonces Linda Méndez solo ingresó a generar desconcentración y no está. Qué interesante. Aquí está. Muy bien. Listo. Andrea Lemus Godoy. Andrea Lemus Godoy. Claudia García. Claudia García. Elías Suret Hernández. Elías José Suret Hernández. Hola, Alex. Buenas noches. Ubiquémonos en el Código Procesal Civil Mercantil, en el artículo 204. Muy bien, Alex, ya Sí. estoy. Sí, pero sí tenemos dificultad con su sonido, Elías. Bueno. Gracias, Elías, pero sí no lo escuchamos porque se oye una interferencia muy fuerte por participar. Le vamos a dar la palabra a Brenda Martínez. Brenda Martínez. Elionari López Pérez. Elionari López Pérez. Elmer Tuquer. Elmer Tuquer. Increíble. Vamos a ver. Aura Fajardo Figueroa, sí no me va a defraudar, sí tiene que estar Aura. Fajardo. Buenas noches, doctor. Ya vio Aurora, que dije, todos sus compañeros no están en clase, pero dije, Aurora no me va a defraudar. Comencemos. Ya veo que no me equivoqué. Conozco a las buenas estudiantes, a las responsables. Leamos despacio el 204 y después vamos a hacer un ejercicio. De momento, démosle una introducción, una lectura general y después. Muy bien. Artículo 204, contestación de la demanda. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención en su caso podrán presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda.
Si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare su demanda, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan al juicio oral en la forma que se establece en este código, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. De la misma manera procederá el juez en caso de reconvención. Vamos a separar las premisas. Aurora, yo le voy a ir dando las premisas y usted me va a responder la pregunta. La primera premisa comprende hasta la segunda línea donde dice oposición, coma. Se lo voy a leer. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición. Ahí hay dos preguntas. Claro, no las dice expresamente la respuesta ahí, pero si usted aplica su análisis, esas dos líneas le dan los elementos para responderme. Primer pregunta, ¿cómo se llama esa figura? En este caso aquí son las actitudes del... Sí, pero es que las demandada. actitudes son como 10 actitudes activas. Sí, ese es el marco general. Esa es una actitud, una postura activa. Sí, pero ¿cómo se llama? Es que activas hay 10 categorías, pero ¿cuál de esas 10 es esta actitud? Se dan cuenta que no es fácil interpretar y analizar el derecho. Ustedes tienen a la vista el artículo, tienen ahí la respuesta y aún así se tiene dificultad. Sí. Sería entonces que él contesta la demanda en sentido, digamos, contestación negativa de la demanda. Y Tiene que ella hablar puede oponerse. con más seguridad, no hay forma dubitativa, ni usted se cree la respuesta. Sí, anoten, contestar la demanda en sentido negativo, porque habla de oposición de hechos en que funda su pretensión. Solo las dos líneas, no van a poner que todo el artículo se refiere a la contestación de la demanda, no, la contestación, solo las dos líneas que leyó Aurora, no vayan a ubicarle a todo el precepto. El precepto habla de muchas figuras. Además, con ese código de Hammurabi que tiene Aurora, le va a ayudar, porque es un código del siglo pasado. Sigamos. Que tiene las reformas antes de este siglo. Sigamos. Yo no sé cómo está estudiando Derecho con ese subcódigo. Cuando todas las preguntas que les hice, ejercicios de cuantías, no están ahí, la respuesta. No está, sí. No sé cómo las va a trabajar, porque la Sí, cuantía es tengo que uno de, comprar. pero no sé en qué momento. El de Tal vez editorial cuando Fénix estaba viendo yo que está muy bien explicado. Voy a tratar de adquirir eso, sí. y actualizado. Actualizado. Sí, gracias, doctor, por el consejo. Según ese primer párrafo, ¿en qué momento procesal se va a contestar la demanda en sentido negativo? Digamos, sería en la audiencia que se... En la que se tercera. no, sería en la primera audiencia. ¿Cuántas audiencias tiene el juicio oral? Extraordinariamente puede tener varias. Sí, 2 y extraordinariamente una tercera. No Entonces, en la siempre, primera... no siempre se va a la tercera, depende. Ah, sí, Pues, extraordinariamente se dará una tercera. pues Ajá. Aurora, a mí me gustaría ver el rostro, no el código. Si lo puede bajar un poco, porque en una Está bien. audiencia, como tenemos que pensar cómo nos vamos a dirigir a un juez en una audiencia oral. ¿Considera usted que esa es la mejor opción para dirigirse uno al tribunal en la audiencia? No, claro que no. Entonces hay Sí, que tiene manejar toda una la razón. expresión oral, una oratoria. Si el juez le pide que se pare, va a manejar el escenario, la persuasión. Y esto tiene una explicación, que no se lo voy a dar yo. Tiene una explicación. Los nervios, sí, tiene toda la razón, hay que estar Pero es seguro. que hay que pensar uno cómo va a expresar la oralidad. No puede haber un juez que no tenga oralidad, ni un litigante que no ejerza argumentación. Y eso solo se adquiere con estudio y con práctica. Con práctica. No estudiando, trabajando un machote. No, eso no. Sigamos.
El segundo párrafo, la pregunta es, tiene que poner atención. Ya sea la contestación de la demanda o la reconvención, ¿en qué momento procesal se van a plantear? Yo entiendo que al contestar la demanda en sentido negativo, él puede oponerse, como él lo dice, pudiendo reconvenir en el No, mismo acto. escuche la pregunta. Hay que ser, Ajá. la respuesta tiene que ser congruente. Si yo le pregunto qué día es hoy y usted me responde la hora, será congruente. No, el momento O si yo le procesal pregunto ahorita oportuno. es de noche o de día y usted me dice mañana. No, sí quiero que me ponga atención. Le voy a formular la pregunta, pero su respuesta debe ser congruente. ¿Qué significa eso, Aurora, que sea congruente? Que debo responder exactamente y conciso a lo que usted me pregunta. A lo que le pregunte. Le voy a repetir Ajá. la pregunta. Usted me empezó a explicar actitudes del demandado, no, pero la pregunta es, ¿en qué momento procesal puedo plantear la contestación de la demanda o la reconvención? En la primera audiencia. Dice la norma, hasta o en el momento de la primera audiencia. Si es fuera de la audiencia, ¿cuál es el efecto procesal? Si se plantea en la segunda audiencia, por ejemplo. La pregunta es de lógica. La lógica es fundamental en la formación de un jurista. La respuesta no está en la ley. Piensa Pero que ahí sí de prescribe lógica. ya su derecho. No la porque va a la admitir persona- porque la planteó fuera del Ajá. plazo establecido en el El código. plazo establecido. Entonces el juez dicta una resolución en la cual no le va a dar trámite. Bueno, gracias, Aurora. Vamos Gracias a con usted. Alexander Osorio. Y Alexander va a responder muy bien. Primero yo, licenciado. No, estoy seguro. Tienes buen análisis. Muy bien. ¿Estás preparado ya, concentrado para responder de forma congruente? Sí, licenciado. ¿Tenés a la mano el 204? Así es. Ubiquémonos en el tercer párrafo. La pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Donde dice demanda hay una coma del principio, si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia o el celebrarse esta, el actor ampliará la demanda, ¿a qué figura nos estamos refiriendo ahí? ¿Cómo se llama esa figura? Yo lo que quiero hacer con este ejercicio es mostrarles que las normas extensas como estas no solo son trascendentales, sino que contienen varios supuestos diferentes y no la podemos interpretar de una forma conjunta. Tenemos que desglosar las premisas. Ahorita tenemos dificultad con una línea y media, con línea y media, ¿se dan cuenta? Que es diferente a lo que venimos hablando anteriormente. Bueno, gracias, Alexander. Mónica, ¿cuál es la respuesta? Es ampliación de la demanda. Correcto. Los compañeros quieren que les repita porque van a anotar una flechita. Y la ampliación de la demanda se refiere a todo el párrafo. No. ¿Hasta dónde se refiere? Donde dice ampliar es su demanda. Hasta ahí. Bueno, Mónica, sigamos haciendo el ejercicio, pero sí quiero que siga ubicada en ese tercer párrafo. La figura se llama ampliación de la demanda. La demanda se puede ampliar. Entonces, ¿cuál es el efecto jurídico si se amplía la demanda? Si se amplía la demanda, el juez va a suspender la audiencia. Siempre, Y va a señalar- siempre, siempre. Sí, se tiene que suspender la audiencia porque él va a cambiar sus pretensiones, el actor. Esa es la regla general, Mónica. Pero la invito a que piense y analice, medite la excepción. Es una regla general que hay una excepción. La va a suspender si en caso se amplía. Ahora, si
el demandado acepta las pretensiones del actor, entonces se va a continuar el... No. No. Su primera respuesta fue correcta. Ahorita ya entró a un terreno, Mónica, pantanoso, a un terreno donde no está poniendo sus piernas sobre tierra firme. ¿Quiere que le repita la pregunta? Muy bien. ¿Cuál es el efecto jurídico de ampliar la demanda? Yo soy actor, usted demandada. Yo amplío la demanda. ¿En qué momento procesal lo puedo ampliar para comenzar? En la primera audiencia. Vamos bien, sigamos. Si yo amplié la demanda, ¿cuál es el efecto jurídico? Procesal. Si se amplía la demanda, el juez suspende la Esa audiencia. es muy bien. Esa es regla general. Vamos a ver después la excepción. ¿Por qué la suspende? No lo dice la norma, pero hay que acudir a la lógica, a un razonamiento. ¿Por qué? Eso no lo dice el artículo, pero sí hay una lógica, un por qué. ¿Por qué la va a suspender? Porque el juez va a determinar cuáles son las pretensiones de la parte actor. No, en ese momento procesal no, eso lo va a hacer en la sentencia. La razón no la dice el artículo. ¿Sabe cuál es, Mónica? Que la va a suspender porque el demandado tiene que pronunciarse sobre nuevos hechos controvertidos de los cuales no tenía conocimiento. Y yo necesito defenderme, pero para defenderme tengo que tener un plazo razonable para estudiar la ampliación, porque usted en esa primera audiencia como demandado conocía la demanda, los hechos controvertidos, pero usted está en la primera audiencia y vengo yo como actor, pues le genero sorpresa y le digo, mire, Mónica Monroy, hay una ampliación de mi demanda. Entonces usted le solicita al juez que la suspenda porque necesita imponerse. ¿Qué quiere decir imponerse en las actuaciones? Poner en conocimiento esos nuevos hechos controvertidos, porque usted va a asumir una postura activa. No asumo que va a ser pasivo. Para que sea activa y oponerse a esos hechos necesita una ampliación y suspender la audiencia. Se va a su oficina, lo estudia y se va a oponer. Son nuevos hechos controvertidos. Y esos nuevos hechos controvertidos también usted va a estudiar si va a plantear excepciones previas, perentorias, mixtas, si va a contestar la demanda, si va a reconvenir. Porque como la ampliaron, son nuevos hechos que se están introduciendo al proceso. Esa es la lógica de suspenderla. ¿Me expliqué, Mónica? Esa es la regla general. Ahora me va a responder bien la excepción. O se lo voy a formular de otra pregunta. ¿En qué casos, a pesar de existir ampliación de la demanda, no se suspende? Continúa la primera audiencia. Continúa la primera audiencia a pesar de ampliación. Pues considero que cuando, como dice aquí en la norma, que cuando el demandado prefiera contestarla Ahí en está. el mismo acto. Entonces tienen que aprender ustedes también a entender las palabras de excepción, de exclusión. A menos. Se lo tienen que subrayar. Eso significa una excepción. No excepción procesal, ¿verdad? No, estoy hablando gramatical. Significa un supuesto diferenciado. Si dice a menos, salvo, sin embargo, no obstante, es una llamada de atención a que el legislador está cambiando. Que la regla general es que suspende. Pero, si el demandado prefiere contestarla en la primera audiencia, lo puede hacer. Que estratégicamente no es lo aconsejable. Pero, ¿en qué casos me puede decir usted que el demandado pueda contestarlo? Si la ampliación es absurda, es contradictoria, es ambigua o es ínfima y tenga tanta habilidad el demandado, que tenga, es una abogada que sea usted de la parte demandada, es una abogada inteligente, que sabe estudiar el proceso y ahí mismo considera, le interesa que el proceso camine. Ahora, si es una ampliación seria, sólida, motivada, razonada, requiere más tiempo para que me vaya a oponer y hacer un estudio como un mecanismo de defensa. ¿Se da cuenta, Mónica, todo lo importante de esa norma?
regla general, excepciones, momento procesal. Y así como lo estamos estudiando, es como para darles el ejemplo a ustedes, cuál es la técnica para estudiar una norma. Así como lo leímos al principio con Aurora de corrido, no captamos absolutamente nada. O usted captó estas diferencias, estas figuras, estas excepciones cuando leímos íntegramente el artículo sin detenernos. Es diferente analizarlo por premisas, así como lo estamos haciendo. Y en una audiencia, Mónica, como aquí estamos preparándonos para el ejercicio profesional, cuando estamos ante el juez de una audiencia, ¿qué opina usted? Si yo me puedo comunicar con el juez, así como lo hizo usted de último. Escucho. Definitivamente no, doctor, porque en una audiencia uno debe demostrar su respeto al juez y a todas las personas que están participando, pero aquí le hago así para que no se oigan los ruidos del fondo y no interrumpan, doctor, disculpe. No, pero aquí no importa, pero al final esto fue positivo que haya pasado, Aurora. Mónica. ¿Sabe por qué, Mónica? Jamás se le va a olvidar en su vida este comentario que le hice, que es un comentario que construye. Así es. Jamás se le va a olvidar. Cuando usted tenga un examen técnico profesional, cuando hiciera penso, se va a someter a un examen técnico profesional. ¿Cómo cree que es ese examen? ¿Será que es escrito? No es oral. Y entonces puede estar así con el tribunal, le puede preguntar, mire, perdone, Mónica, ¿tiene algún tic nervioso? ¿O está bien? Entonces ahí se califica la oralidad, razonamiento, terminología jurídica. Y no digamos en un ejercicio profesional. Entonces esto le va a ayudar a usted para que en ese momento se va a acordar del consejo que yo le di y jamás y va a evitar también, usted no lo hace pues, pero en otros casos hay personas que usan excesivas muletas. No ha escuchado cuando hablan. Va. No ha ido va. El verdad no hay que introducirlo en la conversación. Es un mal chapinismo. El no ha escuchado los prolongados que llega un momento que en un lapso de un minuto lo repite 20 veces. Y eso denota la pobreza argumental y la pobreza de lectura, la falta de ese ejercicio. Y también la terminología jurídica. ¿Usted ha escuchado cómo habla un médico? No lo Sí. entendemos. ¿Cómo habla un ingeniero? Igual es en el ámbito jurídico. No es un término popular. Voy a zampar un recurso. Voy a zampar la demanda. No, tenemos que ser. Y en examen técnico profesional se califica el vocabulario y la terminología jurídica. Y no lo vamos a aprender hasta cerrar penso. Ya en este momento, usted, un octavo semestre, ya tienen que tener un amplio elenco de terminología. Pero eso solo se aprende leyendo, estudiando y trabajando. Así Gracias. que el consejo, estoy segurísimo que le va a servir para la vida. Ahora imagínense de sus compañeros que termina el semestre y nunca, ni les conocemos la voz ni el rostro. ¿Cómo quieren manejar sus competencias? ¿Cómo quieren manejar ellos su oratoria, su intervención, si nunca hablan? Y yo no conozco un abogado mudo en una audiencia oral, pues. Entonces, ¿cómo pretenden ellos contar esas herramientas si nunca participan? Yo sería feliz de participar y cometer errores aquí, porque de eso se trata. Preferible cometerlos ahorita que en un examen técnico profesional, menos en una audiencia. Entonces, yo siempre los invito a que participen y la clase en su mayoría es destinada a la participación de ustedes, para que esto no sea un monólogo. Máximo que es una clase práctica, donde yo tengo que coadyuvar, enseñarles a una forma de pensar, a una forma de argumentar, a una forma de razonar, que generalmente eso no se nos ha enseñado. Y es lo más difícil. ¿Qué hago con estos ejercicios de separar premisas? Darle las herramientas metodológicas para que ustedes posteriormente solos interpreten la norma, estudien y construyan un razonamiento de conformidad con lo que está plasmado. Sigamos en este ejercicio, Mónica.
¿Qué requisitos tiene que haber en cuanto al trámite de darse una posible reconvención? Están en la última línea del 204. Le van a dar los mismos requisitos como que si fuera la demanda. Y los requisitos también están en el párrafo anterior y los de la demanda. Eso ya estudiamos ampliamente la demanda y su trámite. Gracias, Mónica. Voy Gracias, a doctor. recapitular. Todo lo que hemos hablado en este momento es importante también en un proceso de aprendizaje, repetir, recapitular, enfatizar lo que venimos estudiando y analizando en el código. Esta recapitulación, ¿cómo se puede integrar? Estamos en la fase 2, quien tenga sus presentaciones a la mano. La fase 2 se refiere a la ampliación de la demanda, a la modificación o la ratificación. La ratificación pues no requiere explicación. Yo comparezco en la audiencia, ratifico mi demanda y continúa el proceso con el trámite pertinente. Y el fundamento del 204. Reiterando el 204, el actor puede ampliar la demanda en el término del emplazamiento y la primera audiencia o al celebrarse esta. Ahí estamos recordando la ampliación de la demanda. Beverly Chalí pone mucha atención ella siempre. Yo la observo ahí que es analítica y ahorita va a responder correctamente. Pero tiene que desconectar su micrófono para que la podamos escuchar. Dígame, Lick. Sí necesito que ponga atención a la pregunta. Ok. ¿Ya está concentrada? Sí. Si el demandado amplía la demanda fuera del periodo de emplazamiento, el juez le va a dar trámite. No, Lick, ¿Por qué? porque como usted dijo, ya pasó el tiempo para que la pudiera ampliar. Ya no la va a admitir. Ok. No me puso atención, Beverly. Lo siento. Y ahorita se lo va a explicar Carla Bautista. Ok. Pero sí quiero que ponga atención ahorita, Beverly. Ok, Lick. Carla Bautista. ¿Por qué no está de acuerdo en lo que afirmó Beverly? Carla no tiene conectado el micrófono. Yo les ruego que cuando intervengan desconecten el micrófono y la cámara para no estarlo reiterando. Buenas noches, licenciado. Se le ve muy bien, entonces quiero que me diga el grave error en la respuesta de Beverly, porque yo estoy hablando de qué ejercicio mental, de concentrar, de razonar, de pensar, de construir, y ahorita es un ejercicio. Usted me va a decir en qué grave error incurrió Beverly. Pero si no escuchó mi pregunta y no escuchó la respuesta de él, estamos peor. Bien, lo que dice la compañera Beverly es de que no puede porque ya está fuera de tiempo, ¿verdad? O sea, que usted se adhiere a la tesis de Beverly, a pesar que le dije que era un error. Entonces, No, viene eso- Carla, yo quiero que escuche la pregunta. ¿Cuál es el error grave de fondo de Beverly? Un error capital. Ya más ya no sé cómo decirle. Vamos a darle la palabra a Dania Escobar Gudiel. Dania Lucrecia Escobar Daniel. Buenas noches, doctor. Ya no quiero repetir la pregunta porque no me voy de esta clase si no me dicen el error grave de Beverly. Sí, la compañera indicó de que ya había ya había prescrito su derecho de interponer las... No. Gracias, Rosita. Por favor, ya no tenemos tiempo. Rosita, quiero que lo subraye. Sí, licenciado, la compañera dice que ya no se puede interponer. Sin embargo, se puede hacer en el emplazamiento No, y se puede Rosita, hacer no. en la primera audiencia. Oh, Rosita, hoy sí me falló. No, ya no tengo tiempo. Quiero un voluntario que me dé el grave error de Beverly.
y nadie lo advirtió. Beverly, quiere que le repita la pregunta y hagamos el ejercicio, porque por lo visto todas y todos sus compañeros están de acuerdo con usted. Vamos a una segunda oportunidad, Beverly, hagamos el ejercicio. Ok, Lick, perdón Pero si sí me vuelvo a quiero, confundir. no, pero sí quiero, Beverly, usted es inteligente y es muy capaz, Ok. pero sí quiero que se concentre en la pregunta. Vi que todos sus compañeros dijeron que usted está de acuerdo. Y pensé que Rosita me iba a decir, no, Rosita se sumó a su tesis. No, licenciado, yo le iba a decir que ella dijo que hasta el emplazamiento, sin embargo, se puede hacer hasta la primera audiencia. No, Rosita, ahorita va a escuchar la pregunta usted y tal vez ahorita va a advertir el error de Beverly. No. ¿Lista, Beverly? ¿Puede el demandado ampliar la demanda fuera del plazo de la primera audiencia? Ya precluyó la primera audiencia. Fuera de la primera audiencia, ¿puede el demandado ampliar la demanda? Sí, Lick. Voy a llorar, Beverly. Bueno, Lick, Licenciado. lo que entiendo, disculpe. No, Lick, lo siento. Creo que sí tienes razón, no le había puesto bien atención. No es el demandado, Lick, es el demandante quien lo tiene que hacer. Lo siento. ¿Es importante diferenciar las partes en el proceso o las podemos llamar indistintamente? Sujeto activo, quizás. No, mi pregunta es, nosotros tenemos la libertad de llamarles como querramos a las No, partes. No. no. ¿Quién elabora la demanda? El demandante, O actor. el actor, ¿Y qué elabora el demandado? O el sujeto pasivo de la relación procesal. La la contestación. contestación de la ¿Qué demanda. más? ¿Qué más? O la reconvención. ¿O qué más? Eh, La interposición de las excepciones. sí, Lick, Previas, mixtas, perentorias. ¿Sabe qué ejercicio quise hacer, Beverly? dígame, Lick. Que jamás se nos olvide las diferencias entre lo que es un actor y lo que es un demandado. Y en este caso, la ampliación de la demanda solo la puede hacer el actor. Sí, Lick, Y dentro del plazo señalado. así es. Entonces yo le hice la pregunta para que tengamos claros. Pero aquí en adelante jamás se le va a confundir a usted actor No, Lick, ya no. con demandado. Muchas gracias, Diferente es un tercero civilmente, pero no, pero usted observe que todos sus más compañeros interpretaron igual que usted. Así que fue colectivo, no solo fue usted. Sí, Lick, lo siento. Carla le dio la razón, todas, ¿no? Entonces, ahí se da cuenta de la importancia de cómo poner una atención Así es, Lick. a la interrogante. Entonces, Así es. este ejercicio no se nos va a olvidar. No, Lick, ya no. Bueno, gracias. A usted, Lick. Gracias. Nos vamos a ir un poco más celeridad. ¿Qué sucede en esa fase 2, en la ampliación, modificación de la demanda de ratificación? Lo establecido en el artículo 204. Cuando el actor, solo el actor puede ampliar la demanda. No lo puede hacer el demandado por la calidad del sujeto procesal. En el término del emplazamiento y la primera audiencia, ese es el momento procesal. ¿Cuál es el efecto procesal que leímos 204? El juez difiere. O el juez, si a ustedes no les gusta la palabra diferir, el juez suspende la audiencia, salvo en el caso que hablamos con Mónica, si el demandado opta por oponerse en ese momento. Ahí no se va a suspender. Esa es la excepción. Vámonos a la fase 3 que está en sus diapositivas. La contestación de la demanda en sentido negativo y las excepciones previas y perentorias. Insisto, ustedes ya tienen que saber qué es una excepción previa. Cada una de las excepciones previas, las perentorias y las mixtas, y poderlas diferenciar en cuanto en qué consiste cada una, qué pretende cada una, en qué momento se plantean y dónde se resuelve.
y no funciona igual en todos los procesos. Aquí tiene peculiaridades en el juicio oral. Estamos estudiando el juicio oral. El 205. Vamos, Rosita. Rosita, Sí, licenciado. ya se dio cuenta en el Ya. tema anterior, ¿va? Hoy sí. Error garrafal. Ay, no. Sí, pero Error veo garrafal. mi intención no es de mala leche, Rosita, no es No, eso. No, Tienes razón, porque tenemos que poner más atención. sí, y además diferenciar, yo sé que usted sabe la diferencia de los roles, yo estoy seguro que usted sabe que es actor de mandado, pero en ese Sí. momentito escuchó, no sé si la última parte, y usted se preocupó por la fase procesal. Sí, definitivamente. Y repetí la pregunta, entonces, y les pasó a todos, pero este ejercicio es positivo. Sí, Positivo, nos porque ayuda nos para ya obliga no. a razonar, a construir, a pensar, a diferenciar los roles. Vamos a estudiar el 205. Me hace favor de leerlo completo y después lo discutimos. Artículo 205. Excepciones. Todas las excepciones se opondrán en el momento de la demanda o las con posterioridad o las de cosa juzgada. Caducidad, prescripción, pago, transacción, litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se resolverán en sentencia. Si la parte actora ofreciere en esta oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado, puede el juez señalar audiencia en que deba recibirse. Muy bien. Le hago una pregunta. ¿En qué momento procesal se pueden interponer todas las excepciones? En la primera audiencia. ¿Correcto? ¿En el momento de contestar la demanda o en la reconvención? Que hacemos referencia a la primera audiencia. Cuando estamos contestando la demanda o la reconvención, ahí podemos interponer todas las excepciones. Pero las nacidas con posterioridad y las que están señaladas en el 205, ¿en qué momento procesal? ¿En qué tiempo? En cualquier momento del proceso se pueden interponer. Aún después de dictar segunda instancia, Rosita. No, si se dictó segunda instancia, entonces ya no se pueden interponer. Eso le faltó decir, en cualquier tiempo, siempre y cuando sea antes de segunda instancia. En el proceso civil, ¿cuántas instancias hay, Rosita? 2 instancias. Constitucionalmente está regulado. Gracias. Gracias. Entonces, ya tenemos claro el tema de las excepciones reguladas en el 205. ¿Cuándo va a resolver el juez esas excepciones previas? En la primera audiencia. ¿Cómo las va a tramitar? En incidente. Alguien en la clase anterior me hizo una pregunta que es válida aclarar la pregunta, que me dijo, ¿es lo mismo una excepción que un incidente? Y se lo expliqué. Pregunto a la general, ¿sí tienen claro la diferencia entre una excepción y un incidente o quieren que se los explique? Bueno, licenciado, por favor, disculpe. las excepciones son previas, perentorias, mixtas. Están reguladas en el 116, 121 y ustedes tienen que estudiar cuándo procede cada una y funcionan de forma distinta en cada proceso. Es una defensa procesal. Es esa parte que corresponde a cada excepción, tiene un motivo, un objetivo y una pretensión. ¿Qué es lo que van a atacar? ¿Cuál? Depende de todas las que ustedes tienen que estudiar. La excepción es el vehículo procesal en que se tramitan las excepciones. El incidente, ¿cómo se tramita? Tiene que ser un cuadro sinóptico 135 al 138 de la ley del organismo judicial. O sea, el incidente es un trámite accesorio y hay un proceso principal donde se está dilucidando la demanda, contención de la demanda, pero la excepción se va a tramitar con un incidente. Entonces, la excepción es una actitud de defensa procesal que su trámite es diferente. El vehículo procesal es el establecido en la ley del organismo judicial.
Muy bien. ¿Cómo se resuelven esas excepciones? En un auto separado. Se recuerdan que las resoluciones se clasifican en decretos, autos y sentencias, y la ley del organismo judicial establece las diferencias. También una parte puede aportar prueba para contradecir las excepciones. Esta prueba es diferente a la del proceso que se está tramitando. Vámonos a la fase 4 de la presentación. Estamos llevando en orden cronológico las fases del proceso. En esa etapa 4, ¿qué puede darse? El diligenciamiento de la prueba. Sobre esa base debo verificar algo que es importante. Dulce Taller de Paz. Dulce Taller de Paz. Pues no está. Diana Escobar Gudiel. Diana Escobar Gudiel. Ahí estamos con Dania Lucrecia Escobar. Nuevamente, Dania. Sí, doctor. Y es aleatorio la elección. Ya veo, pues, yo no creo en la suerte, Dania, porque soy partícipe de un principio científico, que todo tiene su ley de causa y su efecto. Usted no ha escuchado cuando sus compañeros dicen, tuve suerte en mi examen, tuve mala suerte. No respondí lo que quería responder el profesor. ¿Ha oído esos comentarios? Y no existe para los exámenes la buena ni la mala suerte. Existe su ley de causalidad. Si yo me preparé, planifiqué, estudié, hice mapas conceptuales con tiempo, voy a tener un resultado de qué naturaleza, Dani. Positivo. Pero si yo solo ingresé y me voy a ver Netflix, no tengo mis códigos, no tengo absolutamente nada, y solo quiero medio leer superficialmente un día antes del examen, ¿cuál va a ser el resultado? Muy malo. Y puede decir, es que le caigo mal al profesor, y el profesor ni lo conoce, y nunca ha intervenido aquí, no sabemos ni quién es. ¿Se da cuenta? ¿Y usted cree en la suerte? No. ¿No? Es una categoría científica. Relación de causalidad. Todo tiene su causa y todo tiene su efecto. Y ahorita quiere que interprete su rostro. Quiere decir, ya no me habla eso. Vaya a la pregunta concreta. Bueno. ¿Ya que no me equivoco? No. Las partes, ¿en qué momento van a concurrir al juicio oral a aportar sus pruebas? Ya las ofrecieron en su demanda, ya las ofrecieron en la contestación. Se recuerda las 4 fases de la prueba, que ya no voy a repetir, les he dicho hasta la saciedad, las 4 fases de la prueba. Aquí estamos hablando ya a concurrir, a proponerles para su diligenciamiento. ¿En qué momento procesal? En la primera audiencia. ¿Fundamento legal? El artículo 206. Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Sin lugar a dudas. Ahí está, la norma es categórica. Gracias, Dani. Sigamos. No se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Todavía hay ahora una pregunta diferente. Si en la primera audiencia no se pudieran recibir todas las pruebas o no se pueden rendir todas las pruebas, ¿qué hace el juez? Va a señalar una segunda audiencia dentro del término de los, que no exceda dentro de los 15 días. Sí, entonces vuelvan a repetir sus compañeros para que vayan anotando su cuadro sinóptico y los tiempos y los plazos. Repítales. Sí, si no presentaran las pruebas en la primera, el juez señalará una segunda audiencia dentro del término que no exceda de 15 días. Bueno, sigamos. Estamos viendo posibilidades de escenarios. ¿En qué casos el juez podrá señalar una tercera audiencia? ¿Se puede o no se puede? Sí, una audiencia extra. Pero hay un requisito. ¿Cuál es? Primero, que sea extraordinario, y segundo, que sea entre un plazo. No es cuando el juez quiera. ¿Cuál es ese plazo? En el diligenciamiento. Le voy a repetir. Extraordinariamente el juez puede señalar una tercera audiencia. Esa audiencia tiene que ser fijada dentro de un plazo de ¿cuántos días? 10 días. 10 días. ¿Cuál es el único objeto, Dani, de esa tercera audiencia? Solo tienen un objeto.
una finalidad. ¿Para qué sirve esa extraordinaria tercera audiencia? Recepción de prueba. Recepción de prueba. Gracias, Dania. La declaración de parte de conocimiento de documentos se puede decidir en cuál de las audiencias se puede practicar. Puede darse un término extraordinario de prueba cuando exista prueba que deba rendirse fuera del territorio. Nos vamos ya a la sentencia y agotamos todas las etapas procesales del juicio oral civil. En la sentencia se va a dictar y su contenido, los requisitos son 147 de la ley de terrorismo judicial y va a ser por escrito. Hago una pregunta de sentido común. Carlos Cucuj Bosch. Carlos Cucuj. Él es un buen auditor. Él es buen auditor y un hombre muy serio, pero no entiendo por qué no le gusta participar, Carlos. Es un profesional de análisis. Le damos oportunidad a los compañeros. Le da oportunidad a los patojos, dice Carlos. Carlos, ¿qué sucede? Esto es de razonamiento y usted es hombre que razona. Ya establecimos todos los procedimientos, pero quiero acontecer algunas fases procesales que son muy puntuales. ¿Qué sucede en un proceso que se dio un allanamiento? Allanamiento desde el concepto procesal civil, porque distinto es el allanamiento penal. O bien confesar, o sea, era una confesión ficta. ¿Cuál es el efecto procesal? ¿Cuál es la consecuencia procesal si en una audiencia hay un allanamiento o una confesión ficta? Sería, en este caso, el juez dicta su resolución, finalizando el proceso y pues dicta sentencia en este caso. Perfecto. ¿Dentro de qué plazo? Esto sería... Se puede auxiliar en su ley. Usted es auditor, ¿verdad, licenciado Carlos? Administrador de empresas. Administración. Bueno, los administradores son muy ordenados. Sí, sí lo tengo. ¿O me equivoco? Sí, para que miren sus compañeros, tiene hasta separadores de colores. Ah, y su técnica de subrayado. Pues aquí dice que se dictará sentencia dentro del tercer día. Perfecto. En el artículo 208. Correcto, no se me vaya a desconectar. Lo que está señalando el licenciado Carlos es lo siguiente, que si hay un allanamiento o una confesión ficta, ya no hay hechos controvertidos. Entonces, Carlos, ¿qué pasa si ya no hay hechos controvertidos? ¿Qué sentido tiene continuar en el trámite? No queremos oír las tos de Luis López. ¿Qué sucede, Carlos? Que ya no tiene sentido continuar con el trámite del proceso porque hay un allanamiento, hay una confesión, todavía no hay hechos controvertidos, no hay un periodo probatorio. ¿Para qué vamos a continuar? Entonces, la economía procesal, si el juez falla sin más trámite dentro del juicio oral, dentro del tercer día y declara con lugar las pretensiones del actor. Segunda posibilidad, licenciado Carlos, ¿qué pasa cuando el demandado no comparezca a la audiencia sin causa justificada? ¿Qué sucede cuando el demandado no comparece a la primera audiencia? Como aquí estamos en juicio oral, ¿verdad? Distinto es el ordinario. No comparece a la audiencia, pero no justificó su inasistencia. Claro, en este caso, pues, el juez tiene la facultad de fallar dentro de 5 días a partir de la última audiencia y dicta sentencia. Claro, siempre que se hubiera recibido la prueba ofrecida por el actor. Ese es otro requisito importante. Gracias, licenciado. Y escucharon cómo me refiero yo a un profesional de administración de empresas, licenciado, porque licenciado Carlos, ¿existe la palabra LIC? No. Entonces, que ojalá pongan atención, no existe ese término. Y además, vamos a otro aspecto, licenciado Carlos. Licenciados somos todos, desde que tenemos una licencia para conducir. Bueno, quien no tiene licencia, por supuesto no, pero los que tenemos licencia, todos son licenciados. Les dejo esa reflexión. Gracias por su participación. A la orden, doctor. El plazo para emitir sentencia es a partir de la última audiencia.
de 5 días. Si hubo 2 audiencias, 5 días. Si hubo una extraordinaria tercera, a partir de la tercera. Los incidentes y nulidades se escucha por 24 horas a las partes como característica del juicio oral. La prueba se recibe en una de las audiencias a que se refiere el artículo 206. La sentencia puede ser objeto de impugnación. Vimos que la apelación está limitada. No podemos impugnar o apelar autodictados dentro del juicio oral. Solo la sentencia por razones de economía y celeridad procesal. 3 días para interponer la apelación. Corre el plazo. ¿A partir de cuándo corre? Al día siguiente a la notificación, y eso está regulado en la ley del organismo judicial. La vista dentro de un plazo de 8 días y la sentencia de apelación de 3 días. Esa gráfica está en la presentación que ustedes tienen en su poder y que han estudiado adecuadamente. Con eso terminamos el juicio oral civil y ustedes van a estar preparados para que hagan una recapitulación el fin de semana, un cuadro sinóptico y la lectura, porque el día miércoles vamos a iniciar con el juicio sumario. Y antes estoy trabajando una presentación del juicio sumario que se las voy a publicar en la página de Classroom para que ustedes la puedan estudiar y nos vamos a trabajar las sesiones que hagan falta para el juicio sumario. Les deseo un estupendo fin de semana y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Licenciado. Cuídense. Buena cátedra. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.